nuestras ediciones. No olvides visitar nuestra página web www.lahora.com y nuestras redes sociales como @LojaLahora para que te mantengas informado con las últimas novedades. Te invitamos a suscribirte y ser parte de Loja La Hora, comunicándote al número 0985-81-8432 y guardar el contacto para que recibas la edición diaria en su versión digital. Una empresa comprometida con la gente y la libertad de expresión. Loja es Planeta FM 106.1 SR Radio. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, presentan Opinión Directa, el análisis a través del poder de la palabra. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta en esta gran alianza de medios de comunicación Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. Vamos a hacer información con Alejandro Jaramillo, que es ex asambleísta, y con él vamos a puntualizar ciertos temas de interés nacional. Alejandro, bienvenido a Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Cuéntanos, ¿cuál es la parte de lo que tú observas sobre la Asamblea Legislativa que no está haciendo un control político? Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Lindo. Un saludo a toda la ciudadanía allá en el sur del Ecuador y a todas las personas que nos están escuchando en todo el mundo. Bueno, lamentablemente la actual Asamblea Nacional no está cumpliendo con sus dos competencias que tienen en este momento y que lo tiene y que lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como la Constitución de la República, que es la de construir leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano, así como también la de fiscalizar. Pero lamentablemente, y sí lo digo que lamentablemente, en cuanto a la productividad legislativa, nada se ha visto. No hay producción de leyes en cuanto a leyes que, como ya lo dije, sean en beneficio del país. Ahora, en cuanto a la fiscalización, deja mucho que desear. Lamentablemente existen varios ya procesos, contratos que se han realizado con algunas empresas extranjeras que nada dicen dentro de la Asamblea Nacional. La bancada gobiernista, lamentablemente, no está cumpliendo con uno de sus competencias, que es la de fiscalizar. ¿Por qué no le llaman a comparecencia o por qué no dio la continuidad la señora Diana Jácome para el proceso de fiscalización en cuanto al contrato de Progem? ¿Por qué no la ha llamado a comparecencia de este caso al ministro que en ese momento era encargado del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, al señor Luque? ¿Por qué razón no ha llamado también a comparecencia a la señora ministra actual, Manzano, en cuanto a este otro contrato también de AMT y de los diferentes contratos que se están escuchando también, del contrato con esta empresa, que trataba de poner una aplicación para las citas médicas que realicen a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad? Entonces, se quedan simplemente en discursos, en palabras, y no se está realizando ningún tipo de fiscalización, y menos aún de la creación, de la construcción de leyes. Esta asamblea llegó con una expectativa muy alta, pero como ya lo digo, ha dejado mucho que desear. Denuncias de corrupción, de diezmos, de violación, de polémicas, se han pasado en resoluciones sin efecto, en exhortos y cero producción legislativa. Alejandro, cuando tú dices la fiscalización, una cuestión es fiscalizar y legislar,
es fiscalizar en lo que es el entorno de la actividad del gobierno nacional y de estamentos de gobiernos autónomos descentralizados. Y legislar es elaborar las leyes, pero algo muy importante que una palabra no la entienden es hacer un control político, como tú estás puntualizando, a estos estamentos de hacerle un control político que es muy diferente a fiscalizar, Alejandro. El tema, hay que separar dos cosas, porque uno está dentro del ámbito penal y el otro está en el ámbito administrativo. Yo no veo al señor fiscal general del Estado tener esa emoción de hacerla de manera rápida, ágil, transparente en estos procesos. Entonces, la Asamblea Nacional tiene que realizar, como usted bien lo dice, Lyndon, tiene que realizar ese proceso de control político en el ámbito político, valga la redundancia, este control administrativo de las diferentes carteras de Estado, de los diferentes funcionarios públicos y que no lo está realizando de la manera correcta y ágil. Y lo otro es también que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones en el ámbito penal, pero no se realizan ninguno de los dos procesos de manera ágil, de manera transparente, y eso le ha llamado mucho la atención a todo el pueblo ecuatoriano. Alejandro, pongamos un ejemplo. Se eligió a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, pero los asambleístas o la Asamblea en general como institución se olvidó de hacer este control político independientemente de las funciones que cumple el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿En qué va el control político que es muy diferente a la fiscalización? De decirles a los señores vocales del Consejo de Participación Ciudadana, entreguen todo el documento desde la convocatoria, reglamento para la designación y elección de los nuevos funcionarios. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes van a seguir y cómo es el control que ustedes van a hacer del escrutinio de cada postulante que va a optar por ese cargo del Consejo de la Judicatura y que hoy estamos observando estos demoles de inconsistencias de hacer un escrutinio público, Alejandro? Mire, sin duda alguna, con todo lo que está pasando hoy con el presidente del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que el sistema de justicia en el país está gravemente herido. Y le digo la verdad, no de ahora, sino desde siempre, ¿no? Una demostración fue el caso Metástasis, en el que se develó una trama de corrupción con jueces sentenciados, abogados de procesados y fiscales señalados, ¿no? Y alrededor de este tema, ¿qué se ha hecho? Quizás yo creo que no lo suficiente ante un problema de tan grave, de esta magnitud, ¿no? Con la infiltración del narcotráfico en las estructuras de criminales y también la corrupción que está en la justicia y en el país. Y cómo se nombraron a todos los vocales y cómo fue nombrado el señor Mario Godoy. Hay que recordar y que el pueblo ecuatoriano no puede olvidarse, tiene que tener memoria y hay que ver cómo llegó el señor Godoy a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Recuerde usted que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Swing, envió una terna y de esa terna fue el señor Mario Godoy posesionado en la Asamblea Nacional para que cumpla con el periodo de los anteriores, del anterior vocal y anterior presidente del Consejo de la Judicatura. Luego de ello, se continuó con otro proceso que hubieron varias impugnaciones. De esas impugnaciones, nada se ha dicho. Esas impugnaciones que estaban relacionadas justamente con algunos audios de estos presuntos delitos y de estos conversatorios para beneficiar a ciertos personajes. Esas impugnaciones tienen que ponerse en la palestra pública y que los miembros de los vocales del Consejo de Participación
Ciudadana deberán también comparecer a la Asamblea Nacional. Obviamente, tiene que realizarlo y tienen que hacer el pedido con un número de firmas de los asambleístas para que puedan comparecer y decir cómo se ha desarrollado todos estos procesos de selección. Recuerde usted que la ley nos establece que a través de las comisiones de selección se pueden nombrar a las diferentes autoridades y que una vez que ya se tenga, se cumpla con todos estos procesos, quien resuelve es el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Esto tiene que esclarecerse y ahora que todos estos acontecimientos últimos que se están viviendo dentro de nuestro país, debería de ser de manera inmediata la presencia ya de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, así como también de manera inmediata. No sé por qué retardaron tanto y el presidente de la Asamblea Nacional en llamar a preguntarles a los asambleístas de que si deben o no, o si debe o no comparecer el presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Mario Godoy, para que responda de estos audios que ya son públicos. Y claro, le dan 8 días, primero con una votación que aparentemente parece que todos están de acuerdo, que tiene que esclarecer estas dudas de estos audios y de esta injerencia, de esta posible y presunta injerencia dentro de la justicia. Pero ¿por qué 8 días? Y hay que esperar hasta el 5 de enero, cuando ya debía comparecer el presidente de la Judicatura, y no solo él, sino todos los vocales del Consejo de la Judicatura, para que puedan responder de todos estos presuntos actos de corrupción que se están viviendo en estos momentos y que ya es de conocimiento público y que en estas últimas horas ya se han pronunciado algunas bancadas, así como también el presidente de la República. Alejandro, lo estás describiendo tú. Y aquí a través de esta alianza de medios de comunicación Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1, a raíz de lo que está sucediendo, que ya es muy notorio la situación de la justicia, hemos propuesto de que debe reformarse o estructurar un nuevo código de la democracia. ¿Por qué sentido te voy a este paso siguiente del código de la democracia? Para ir saneando lo que es los cargos de elección popular, porque podemos corregir el tema de la justicia poniendo hombres probos e idóneos, pero la contaminación puede estar en los cargos de elección popular, que no hacemos ese escrutinio público de determinar cuál es el historial de dicho ciudadano en la sociedad ecuatoriana, Alejandro. Mire, para eso sirven estos procesos, o sea, para eso más allá de reformar el código de la democracia, uno tiene que realizar estos procesos de selección y son responsables las personas que están en estos espacios de decisión de hacer una radiografía de todos los antecedentes en todos los ámbitos, en los antecedentes sean judiciales, en los antecedentes administrativos, si han sido funcionarios públicos y también en el ámbito privado. Sin duda alguna, más allá de tener o no una norma que pueda ayudarnos, que sí la tenemos, aquí no es falta de normas, mi querido Lindo. Aquí lo que nosotros necesitamos es que todos estos procesos y estas personas que están ocupando estos espacios de decisión, de poder, lo realicen de la manera coherente, de la manera transparente, de que sus acciones, porque al hombre le define al ser humano le define no las palabras, sino las acciones. Y todo esto se ve evidenciado de que ciertos funcionarios públicos, ciertos asambleístas, algunos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, así como también algunos vocales del Consejo de la Judicatura, no actúan de manera coherente, no actúan apegados a la norma, no actúan de manera transparente. Y eso no es una cuestión
de leyes, Lindo, sino es una cuestión de cultura, del ser humano, de cómo ha sido formado, de sus valores, de sus principios. No puede ser de que porque es mi amigo no le llamo a juicio político, o porque si es mi amigo no le sigo un proceso de control político, o porque si es mi amigo no realizo estos procesos de fiscalización. Entonces, esa no es la manera coherente, transparente que tiene que realizar o hacer en sus acciones los seres humanos y los funcionarios públicos. Efectivamente, Alejandro, estos son los puntos neurálgicos que la sociedad ecuatoriana los está observando, pero no hay acción inmediata de los organismos de control. Y lo digo organismos de control porque también está inmerso no solamente la Asamblea, sino la Contraloría debería de haber ingresado a hacer una auditoría de cómo fue el proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, Alejandro. Mire, dentro del ámbito administrativo, obviamente la Contraloría General del Estado tiene esa competencia y esa capacidad de realizarlo, pero ¿quién está llamado directamente a realizar el control político, más no administrativo, sino político, es la Asamblea Nacional? Y en todos los procesos de selección que se han realizado, tanto para nombrar a las autoridades, al propio Contralor, al Procurador General del Estado, eso sin duda alguna tiene que seguir todos esos procesos al Consejo de Participación Ciudadana, a sus vocales, a todos los funcionarios públicos, a las comisiones de selección, cómo han sido nombradas estas comisiones de selección, porque son quienes son estos miembros los que realizan todo el proceso hasta llegar a tener los nombres y poner eso en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy necesitamos que sean ágiles en todos estos procesos para esclarecer todas estas dudas. Debería de manera inmediata la Contraloría General del Estado iniciar los exámenes especiales en cuanto han sido, cómo han sido seleccionados primero los miembros de estas comisiones, luego cómo han sido seleccionados y cómo ha sido el proceso de selección por parte ya del Pleno y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Pero tiene que activarse, la Asamblea Nacional tiene que activarse. Debería el presidente de la Asamblea haber suspendido este receso legislativo y llamar de manera inmediata. Ya no tienen, si están las pruebas ahí, están los audios, ya lo ha reconocido hasta el propio presidente de la República, y ya lo ha dicho, hasta le recomienda, le sugiere al señor Mario Godoy que renuncie. ¿Qué espera la Asamblea Nacional para ya de manera inmediata? Ya tenía que haber estado el señor Godoy en el pleno del Consejo en el pleno de la Asamblea Nacional y dar respuesta a todos estos audios y que lo ratifique y que lo diga. ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? Para cosas menores están, pero totalmente ágiles, pero para esto se han demorado una eternidad. Alejandro, cuando manifiestas esto, que claro, ayer se dio la reunión del COSEPE donde, según el reglamento del COSEPE, tienen que estar presentes las autoridades legítimamente representadas, en este caso el presidente del Consejo de la Judicatura. El representante legítimo es el abogado Mario Godoy Naranjo, para lo cual suspendió sus vacaciones, nuevamente se principalizó como presidente de la Judicatura, y allí posiblemente hubo un análisis de la situación de la justicia en el Ecuador, y lo que tú dices ya es la voz populi en medios de comunicación, de que el presidente de la República le habría sugerido que mejor renuncie del cargo de la Judicatura para ir solventando estos problemas. Pero más allá de esto, Alejandro, ¿no crees que la Asamblea Legislativa perdió su norte en lo que son los juicios políticos, porque el reglamento interno permite de que existan filtros no del asambleísta, sino de los asesores que dicen el informe técnico de ciertos integrantes de la Comisión Administrativa Legislativa sugieren de que no procede el juicio político y el legislador se queda brazos cruzados? Entonces,
¿para qué se eligió a los legisladores? ¿Para que hagan un control político o para que dependan de un informe de una comisión técnica, Alejandro? Están totalmente equivocados los legisladores en escudarse en un reglamento, porque jerárquicamente el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Constitución está por encima de cualquier norma secundaria. Luego de ello están las normas orgánicas, luego de ello están las normas ordinarias y así. Entonces, aquí tiene que prevalecer, no un informe técnico, que eso no es vinculante, el informe técnico que pueda realizar los funcionarios de la Asamblea Nacional. Es una decisión directamente del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, que lo único que tiene que revisar es el tema de forma, no de fondo. Tiene que revisar que se cumplan con todos los requisitos. Entonces no debería quedarse ni en el CAL ni tampoco en ninguna comisión. El presidente, en este caso, el presidente de la Asamblea Nacional, puede llamarlo de manera directa al señor Mario Godoy y a los vocales del Consejo de la Judicatura, así como también a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y de manera inmediata iniciar el juicio político que ya una de las bancadas del legislativo ya han iniciado con ese proceso y con esa solicitud. Solo le quedaría al presidente de la Asamblea Nacional de manera inmediata convocarle a estos funcionarios públicos. Alejandro, pero el juicio político en el caso de darse por la Asamblea Legislativa es juicio político de censura y destitución. La destitución del cargo seguramente se va a dar, pero la censura tiene graves consecuencias jurídicas el día de mañana que el Estado ecuatoriano y la misma Asamblea Legislativa debe de iniciar las acciones civiles y penales contra dicho funcionario que fue censurado en la Asamblea Legislativa, posiblemente, Alejandro. No, mire, hay que diferenciar entre lo que es la censura y lo que es la destitución. La destitución se da en el caso de que los funcionarios públicos se encuentren en funciones, y la censura se da en el caso que ya no esté dentro de sus funciones, que en la Asamblea Nacional lo puede realizar un año posterior a lo que ya haya cumplido las funciones del funcionario público. Aquí lo que tiene que ser, hay que diferenciar también entre lo que el ámbito de aplicación, lo que dice la norma, qué puede hacer nomás la Asamblea Nacional, y solo es en el tema político, y obviamente una vez que se haya cumplido todo el debido proceso y pueda, si tiene todas las pruebas del caso, destituirlo, y lo que no podrá hacer es ejercer la función por 2 años, no podrá estar en la función pública. Mire, yo no creería, y eso no le haría nada bien a la Asamblea Nacional y al propio gobierno, de que se pongan trabas. Aquí la bancada de ADN tiene que ser ágil y tiene que de manera inmediata unirse con el resto de asambleístas y de bancadas, y de manera inmediata pedir ya la comparecencia y el inicio del juicio político para que se esclarezcan. Si no tiene ningún tipo de responsabilidad del señor Godoy, no debería ser destituido, pero si las tiene, ya, pues deberíamos de manera rápida y ágil, así como para otros temas, si se lo hace, y así lo hace la Asamblea Nacional, debería hacerlo. Igual la Fiscalía General del Estado debería ya iniciar con todos estos procesos. Para cosas menores hay allanamientos, hay un poco de situaciones. Entonces, sí hay que ponernos a trabajar de manera rápida para que todo el pueblo ecuatoriano sepa la verdad de todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Alejandro, ¿esto amerita de que se debe de hacer una purga en toda la función judicial? Sin duda alguna, por ahí ya leí un tuit por parte del presidente de la República recomendándole al señor Godoy que renuncie, ¿no? La pregunta es si la salida de Godoy que cambia o resuelve en algo el problema en el Consejo de la Judicatura, y usted sabe, Lindon, que la respuesta es no.
sin duda creo que hay muchas cosas que deben aclararse, que deben conocerse y sobre todo corregirse. Hablamos de jueces que no pueden ejercer sus cargos y deciden renunciar ante una clara amenaza de muerte de un delincuente. Entonces, obviamente tenemos que depurar toda la función judicial. También deberíamos, la Asamblea Nacional debería de manera inmediata, yo presenté un proyecto de ley, los jueces sin rostro, para que los operadores de justicia puedan ejercer sus dictámenes, ejercer la administración de justicia, para que los fiscales también puedan realizar las investigaciones sin ninguna amenaza por parte de los grupos organizados delincuenciales, igual de los narcotraficantes, etcétera. Entonces, de manera inmediata, se debería, primero, que la Asamblea Nacional, como yo lo dije, debería iniciar estos procesos políticos, pero también por ahí ya se está escuchando de que quién debería posesionarse como principal del Consejo de la Judicatura es la doctora Villasís, pero creo que no les gusta algunos y ya están poniendo en tela de duda y están diciendo de algunos acuerdos y algunos pactos. Hay que cumplir, si es que de ser destituido o que el señor Godoy renuncie, debería asumir su suplente. Para eso fue elegida y fue posesionada en la Asamblea Nacional. Así es, Alejandro. Estaremos pendientes contigo y ojalá podamos en la próxima semana, cuando se inicie la comparecencia del señor Mario Godoy en la Asamblea Legislativa, y también hacer el análisis cómo es la defensa que él presente, porque dijo que va a levantar un avispero, Alejandro. No sé si en ese avispero estamos todos los ecuatorianos, Alejandro. Mire, esas amenazas que le escuché al señor Mario Godoy no le hacen bien al país y tampoco le hace bien a su situación que está viviendo en este momento. Yo no entiendo por qué razón al director del Consejo de la Judicatura acá en Pichincha le aceptaron la renuncia. Sí, tenía que haber sido primero, obviamente, con el debido proceso, porque todos presumimos de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué razón? Hay algunas preguntas, ¿no?, que hay que hacérselas. ¿Por qué razón no se le ha aceptado a este juez de anticorrupción, al doctor Serrano? ¿Por qué no se le aceptó en su momento la renuncia? ¿Qué han dicho? ¿Quién le mandó de mensajero al señor Gaibor, al director del Consejo de la Judicatura aquí en Pichincha, a que trate de interferir, o posiblemente, o se presume que trató de interferir en algunos procesos de investigación? Entonces, esas preguntas tienen que ser primero respondidas por el señor Gaibor, y luego también debería responder eso, lo que manifestó el señor Godoy, eso del avispero, ¿no? A ver a quién nomás va a implicar y a ver quién sale mal parado de todas estas comparecencias a la Asamblea Nacional, así como también en todos estos procesos de investigación. Pero háganlo de manera ágil, no demoren mucho, porque el pueblo ecuatoriano quiere saber de todas estas situaciones escalabrosas que también están inmiscuidos del narcotráfico y todo el crimen organizado. Alejandro, yo te agradezco tu gentileza por darte este tiempo para analizar temas coyunturales del país, principalmente sobre la actividad del control político de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Lindo, y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano, que el año 2026 mejore la situación de nuestro pueblo, y desearles que Diosito les bendiga hoy, mañana y siempre, y que el 2026 sea lleno de salud, de prosperidad para todo el pueblo ecuatoriano. Gracias. Así hemos dialogado con Alejandro Jaramillo. Él es ex asambleísta de la República del Ecuador, sobre temas coyunturales del Estado ecuatoriano, principalmente sobre la situación que está atravesando el país en relación a lo que es las denuncias que se están formulando en torno al Consejo de la Judicatura. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más información aquí en Prensa Radial y Noticias Planeta al Día.
Diario La Hora.